Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Espero se encuentren bien. Ok, en el día de hoy estaremos iniciando la clase correspondiente a la número 5 de práctica jurídica de la Universidad José María Vargas. En esta clase presencial vamos a dar constancia de este video explicativo en relación a la clase del tema número 5, que está referida sobre todo a lo que es los honorarios profesionales y su determinación, así como su reglamento de honorarios mínimos, las controversias al respecto, las formas de pago, vías de cobro de honorarios profesionales como abogados, el pacto de cuota litis, la prescripción del derecho a cobrar honorarios profesionales, entre otros. De esta forma, mis estimados estudiantes, damos inicio a la clase correspondiente en cuanto a la parte de honorarios profesionales y su determinación. Tal como lo hemos indicado en otras oportunidades y en la clase la hemos visto ya que hemos dado sobre este tema de honorarios profesionales. Ahora bien, en Venezuela observamos que los abogados están sujetos a un conjunto de regulaciones sobre un ejercicio en cuanto a su profesión que incluyen la determinación de los honorarios mínimos profesionales y diversos aspectos relacionados con los honorarios. A continuación se presentan los puntos claves sobre estos temas que que tratamos en la clase presencial de la Universidad José María Vargas en la clase de práctica jurídica. Recuerden que estamos preparándonos también para un futuro juicio que se nos avecina y tenemos que estar pendientes para realizarlo. Los honorarios mínimos en este sentido profesionales del abogado venezolano son tarifas mínimas, por eso lo dice, honorarios mínimos, son tarifas mínimas que un abogado puede cobrar por sus servicios. Estas tarifas están establecidas para proteger lo que es tanto al abogado como a los clientes. Así se garantiza de alguna forma los servicios legales que sean accesibles y de alguna forma justas. Entre los reglamentos y honorarios profesionales como abogado, el reglamento sobre honorarios profesionales de abogado está contemplado lo que es la ley orgánica del ejercicio del abogado y en otras normas emitidas por el Colegio de Abogados o instituciones gremiales. Existe también una tarifa mínima en cuanto que se establecen funciones a las distintas áreas del derecho civil, penal, administrativo, laboral, etcétera, ¿no? Así como de acuerdo a la complejidad del caso. Para esto también tenemos y hemos actualizado en este sentido algunos puntos como es el tema de la actualización. Estos montos pueden ser revisables o revisarse periódicamente para ajustarse a lo que es la inflación y costos actuales del mercado. Existe entonces en este sentido también una controversia al respecto de estos honorarios profesionales, ya que una controversia en este contexto puede surgir cuando existe una discrepancia entre un abogado que cobra por sus servicios y lo que está estipulado en el reglamento sobre la tarifa mínima. Esto puede resultar en que, primero, que se puede dar una disputa entre el abogado y su cliente, ya que considera el cliente que las tarifas son excesivas o desproporcionadas. Por otra parte, tenemos las denuncias gremiales en las cuales otros abogados pueden denunciar prácticas desleales y si se determina que un colega cobra por debajo de la tarifa mínima acordada, eso es un inconveniente porque también lo pueden denunciar porque están incurriendo en prácticas abusivas, prácticas desleales para cobrar menos. Las formas de pago y vías de cobro. Las formas de pago son documentos que se formalizan en acuerdo entre el abogado y su cliente. Con respecto al costo de los servicios legales, estos documentos deben incluir entonces lo que es
la descripción del servicio que se detalla y qué tipo de trabajo se va a realizar. Segundo, el monto que fue acordado entre las partes, es decir, entre el cliente y el abogado para realizar un trabajo determinado. Especificar claramente cuánto debe pagar el cliente. Eso es importantísimo, muchachos, porque si no se genera algún tipo de inconveniente o algún tipo de disputa en razón de esta situación. Existen también lo que es las condiciones, es decir, se establecen plazos, se establecen o se indican modalidades de entrada parcial o un pago de forma escalonada. También en las cláusulas adicionales podría incluirse que sucederá si no se actúa en pago conforme al acuerdo indicado. Existen unas vías entonces de cobro de honorarios profesionales y que son profesionales que pueden cobrarse mediante varias vías. En primer lugar tenemos la vía del cobro directo, es decir, que el abogado solicita directamente al cliente el pago correspondiente a una factura o firma previa. En segundo lugar tenemos lo que es el reclamo judicial. Si hay impugnación o falta de pago, el abogado puede optar por interponer acciones judiciales para reclamar sus honorarios. Por otra parte, existe lo que es la mediación gremial, en el que algunas disputas pueden resolverse mediante medios institucionales donde interviene un colegio profesional o gremial. Por otra parte, tenemos las llamadas cuotas litis. Estas cuotas litis es el pacto de cuotas de acuerdo donde el abogado con su honorario y que dependiendo del resultado obtenido en un litigio de un porcentaje sobre lo recuperado, y este tipo de pacto tiene ciertos requisitos para cumplirse. En primer lugar tenemos que debería estar explícito y contemplado en un documento, pues, ese pacto que se vaya a realizar entre las dos partes, es decir, entre el abogado y también su cliente. Este tipo de pacto tiene ciertos requisitos como que debe estar explícito y aceptado por ambas partes, es decir, es mutuo consentimiento, mutuo pacto legalizado para los dos, la parte del cliente y el abogado. Y así se evitan algún tipo de controversia. Generalmente es utilizado en casos donde hay probabilidades altas de recuperación económica, por ejemplo, los casos civiles que tienen este tipo de postulado. Existe entonces una legalidad en donde el convenio es legítimo siempre que esté regulado dentro de lo que es el marco legislativo correspondiente y respetando las normas de ética que sean de esta forma prudente. Existe también lo que es la prescripción del derecho a cobrar honorario y profesionales como abogados. Las prescripciones hacen referencia al tiempo de duración el cual una persona tiene derecho a reclamar o ejercer una acción legal respecto a algo. En este caso, es referido al cobro de honorarios mínimos. Generalmente la acción para reclamar honorarios prescritos es un lapso determinado usualmente es de 5 años, desde la fecha en que debieron ser pagados desde la última acción vinculante relacionada con el cobro. Es importante tener en cuenta las regulaciones especiales aplicadas al lugar donde ejerce el abogado y cualquier consideraciones particulares relacionadas con su contrato por cada cliente específico. De esta forma resumida, es necesario conocer también lo que son los aspectos, ayuda tanto como abogados como clientes, entender mejor lo que es la parte de los derechos y obligaciones dentro del ámbito profesional del abogado venezolano.
Como podemos observar, entonces, el Reglamento Nacional de Honorarios Mínimos establece lo siguiente, que el presente reglamento regirá con carácter obligatorio para todos los abogados en todo el territorio de la República Bolivariana. Entonces, ningún abogado podrá percibir honorarios inferiores a los establecidos en este reglamento. Por otra parte, siguiendo el artículo tercero, indica de que la estimación de los honorarios establecidos o honorarios profesionales superiores a los establecidos en este reglamento, los abogados deberán tomar consideración. Primero, tomando en cuenta lo que es la importancia de los servicios, la cuantía del asunto, lo que es el éxito obtenido y la importancia del caso. La novedad o dificultad de los problemas jurídicos discutidos, así como su experiencia o reputación, la situación económica tanto del cliente y que la posibilidad de que el abogado quede impedido a patrocinar otros asuntos, así como si los servicios son eventuales, fijos o permanentes. Esas son condiciones que uno tiene que verificar, así como la responsabilidad que deriva del abogado en relación con el asunto, el tiempo requerido, el grado de participación en un estudio o planteamiento, así como su desarrollo de este asunto, el lugar de la prestación de los servicios según la ley o según lo que se haya prestado en el domicilio del abogado o fuera de él, el índice inflacionario de acuerdo a las indicaciones del Banco Central de Venezuela. Por otra parte, entonces tenemos que hay una redacción de documento en donde esta redacción de contrato de compra-venta en cuanto a permuta, arrendamientos, cesiones de crédito y acciones u opciones de compra-venta, dados en pago, préstamos, derechos reales limitados, capitulaciones matrimoniales, transacciones fuera de lo que es el juicio, contratos de obra y otros de naturaleza similar, títulos supletorios y en general documentos relativos a los contratos, transacciones y otros actos que se comprometa, se percibe y se pague se declare de alguna forma la suma de dinero, efectos o bienes equivalentes que causen alguna forma un honorario profesional mínimo sobre el valor de sus respectivas operaciones conforme a las siguientes tarifas acumulativas. En primer lugar, hasta 100.000 o bolívares 30.000, de 100.000 a 30.000 bolívares en primer lugar. Luego tenemos de 100.001 hasta 2 millones, que sería entonces cobrar el 2. De 2.000, o sea, de 2 millones hasta 5 millones, cobrar el 2%. De 5 millones en adelante, el 1.5% sobre la pretensión, es decir, sobre el valor de las cosas. De esta forma, el parágrafo primero indica que los documentos de venta son de los cuales hubiera celebrado previamente un contrato, y esta opción debe pagar el monto total del honorario mínimo sin deducciones por concepto de lo que son causados por el monto de la opción, aun cuando los redacten abogados que sean distintos. Los documentos que contengan varios negocios jurídicos que sufran de alguna forma algún efecto jurídico, los honorarios se causarán íntegramente en el valor de cada operación. La redacción del documento de compra-venta de inmuebles están calificados por el Poder Nacional, Poder Estatal o Municipal como de interés social y redactados por abogados al servicio de cualquier organismo de la administración pública, y se le aplicará la siguiente tarifa: hasta 100.000 o 10.000
segundo, de 100.001 hasta 500.000 bolívares, 15.000. Cuando el documento exceda la cantidad de 500.000 bolívares, se cobrará el 0.5 sobre el excedente. En los contratos de arrendamiento observamos que el tiempo determinado al modo de honorarios de arrendamiento durará 3 años, es durante 3 años. Y la redacción de documentos de cancelación de obligaciones causará como honorarios mínimos el 50% de lo establecido en el encabezamiento de este artículo, y en ningún caso los honorarios deben ser inferiores a 30.000. En las operaciones de fianza constituida en documentos por separado de contentivo en la obligación garantizada, los honorarios se calcularán sobre el valor de la respectiva obligación. En caso de fianzas prestatadas o compañías de seguros, honorarios de estimación, y en la redacción de documentos de constitución de condominios y parcelamiento se causarán honorarios mínimos hasta de un inmueble que se trate sobre el 2% y son de interés social el 0.70%. Luego tenemos que la redacción de un acta constitutiva y los estatutos sociales, civiles y mercantiles, ya sean anónimas, de responsabilidad limitada, en comanditas por acciones o consorcios mercantiles, así como su liquidación y partición, causarán algún tipo de honorarios mínimos sobre el capital suscrito y según las siguientes tarifas acumulativas. De 500.000 a 80.000, vemos que en segundo lugar, desde el 500.001 hasta el 2 millones, se cobrará entonces el 2,70 o 2,75% sobre el valor del cual se pretende ejecutar este tipo de acciones. De 2.000.001 hasta 5 millones se cobrará entonces el 2,25%. Y de 5.000.001 en adelante se cobrará el 2%. Esto de alguna forma es algo significativo para cualquier abogado que realice este tipo de trabajo. La redacción de formas de actas constitutivas entonces estatutarias relativas al aumento o disminución de capital, fusión, transformación de empresas, inscripciones sucursales, agencia de empresas ya existentes u otros de naturaleza semejante, causarán honorarios mínimos del 50% de los honorarios previstos en las tarifas establecidas en los artículos 6 y 8 de este reglamento. Entonces vemos que lo que nos dice el 6, 7 y 8. El artículo 7, tal cual como el 6, 7, artículo 6, sobre la redacción de los documentos. De esta forma, mis estimados muchachos, hemos concluido la clase del día de hoy. Blanca, sonríe. Para el recuerdo, para el año que viene. Fue una gran sopa, ahora de retorno a la casa, a dormir. Está tan transformado, ese no te va a contestar. Está en cacería. Está transformado, hijo. Sí. ¿Qué va a pasar eso? ¿Ah? Por el centro, ese hueco.